Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. En este jueves 16 de noviembre la Iglesia mira la vida de Santa Margarita de Escocia, que nace en Hungría hacia el año 1046. Mientras su padre vivía allí desterrado, fue dada en matrimonio a Malcolm III, rey de Escocia, del que tuvo 8 hijos. Vivió ejemplarmente como madre y como reina y murió en Edimburgo en el año 1093. Seguimos escuchando al evangelista Lucas, hoy en este capítulo 17 que hemos escuchado, pero ya en los versículos 20 al 25. Vamos a escuchar la proclamación. En aquel tiempo los fariseos preguntaron a Jesús: ¿cuándo va a llegar el reino de Dios? Él les contestó: el reino de Dios no viene aparatosamente, ni dirán está aquí o está allí, porque miren, el reino de Dios está en medio de ustedes. Dijo a sus discípulos: vendrán días en que desearán ver un solo día del Hijo del Hombre y no lo verán. Entonces se les dirá: está aquí o está allí. No vayan ni corran detrás, porque como el fulgor del relámpago brilla de un extremo al otro del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea reprobado por esta generación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos hoy la presencia del Espíritu Santo, que ha guiado a Jesús con sus apóstoles. Después de que ha pasado la última cena y vino la pasión y muerte del Señor, ellos también reunidos en el contexto de la casa donde se celebró la última cena, pero ya con Nuestra Señora, sin Judas Iscariote, pero ya con Matías, han recibido al Espíritu. Pues hoy la Iglesia recibe el Espíritu porque todos hemos sido bautizados con el Espíritu de Cristo, con el Espíritu que se nos ha dado, con este amor derramado sobre cada uno de nosotros. Por eso digámosle: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu divino amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos, santifícanos con tu gracia, presencia y luz, que podamos hoy entender que tú eres el reino y que tú reinas dentro de nosotros. Que podamos comprender los criterios verdaderos del reino, no como los del mundo, sino como los tuyos que has preparado desde antes de todos los tiempos. Cuando te has encarnado, has venido, has dado la vida en la redención por todos en tu pasión, muerte y resurrección, y te has quedado en los corazones de todos, con el Espíritu Santo recibido. Que podamos hoy comprender este reino de amor, de misericordia, de paz, el reino de Dios, el reino de la eternidad. Amén. ¿Qué dice el texto? Entonces, capítulo 17, hoy versículos 20 al 25. ¿Quién le habla a Jesús? ¿Qué pregunta le hace? Como siempre es una pregunta de esas así como con son de los que son quisquillosos, de esos que no iban con Jesús. Jesús responde. ¿Cómo es la respuesta de Jesús? Y habla de algo que van a empezar a decir, pero ¿qué va a pasar verdaderamente? ¿Cómo van a desear algo que estaba pasando allí y ellos no supieron comprenderlo? ¿Y qué va a pasar el día que venga Jesús? Pero primero es necesario que hacemos una pausa, resuena el texto. Segunda lectura, otra vez, los diálogos, las preguntas, todo el contexto. Volvemos a hacer pausa, vuelve a resonar cada vez con más fuerza. Tercer momento es una síntesis, una lectura en síntesis, y al final lo recomponemos con la memoria para bajarlo de la mente al corazón. Hoy seguimos en Lucas. Ayer veníamos de un corazón agradecido del samaritano que se devolvió a dar gracias. El leproso, eran días, uno se devolvió y dio gracias. Jesús ha llegado a un contexto de estar delante de los fariseos. Si uno mira este texto que nos presenta hoy Lucas, uno lo puede ver reflejado en el capítulo, ya les digo, de San Juan, que celebra la fiesta de los tabernáculos, en Juan capítulo 7, versículos 14 al 24. Es una de las fiestas donde Jesús está hablando en el templo y Juan nos ha expresado
que empezaron a hacerle preguntas luego de que Jesús empezó a hablar de quién era Él, de su mesianismo, de la forma de su mesianismo, de hablar de todo, de cómo en Él se cumplían las profecías. Y entonces, como los fariseos no querían creer en su mayoría, seguían siendo cerrados de corazón, como Jesús está hablando del reino de Dios, pues él empieza a decir, bueno, ¿y cuándo va a llegar el reino de Dios? Como quien dice, usted está hablando de esto, ¿cuándo es que verdaderamente va a llegar? ¿Por qué? La concepción de los hebreos radicales es un reino de armas, tiene que venir uno como un rey David que ponga aquí los ejércitos y entonces con los ejércitos se quite la dominación romana, nos quitemos este yugo del imperio, etcétera, etcétera, y tengamos fuerza, la fuerza de los hombres, no la fuerza del amor de Dios que transforma. Lejos estaba en el corazón de ellos pensar en un hijo de Dios constituido hombre para actuar en amor, en bondad, en servicio, en justicia, en rectitud, en toda una invitación al amor y a la misericordia. Lejos, no comprendían esto. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cuándo va a llegar el reino? Eso es como quien dice, a ver, bueno, usted está hablando de esto, pero díganos, ¿a dónde están los ejércitos? A ver, ¿dónde está el trono suyo? Tus tesoros, tus alianzas. Estás loco, pues casi pues como una burla. Y entonces, como quien dice, de esa manera nunca Israel va a verse libre. ¿Usted qué es lo que está diciendo? Y entonces es un contexto ahí donde hay muchos escuchando. Y entonces Jesús le dice, sí, voy a ser rey en un trono que Israel me prepara. Y Jesús nos va a llevar a ¿dónde está el trono de Jesús? En la cruz. Hasta allí llegó el trono del amor ofrecido, dado. Ese es el trono. Pero el reino ya estaba, pues que el reino empezó a prepararlo en los profetas, todo el Antiguo Testamento. El reino nos lo venía dando, inclusive entonces el enlace es Juan el Bautista. Y el Bautista es conviértanse, cambien los corazones. Yo soy la voz del que clama en el desierto, o sea, no soy digno de desatar la correa de las sandalias, detrás de mí viene uno que es que es grande. O sea, Él es solo un servidor que está preparando el reino. Y Jesús cuando empieza es invitación al reino, conviértanse porque el reino de los cielos ha llegado, está cerca. Y ya está el mensaje del amor, de la misericordia, y está todos esos 3 años de la vida pública. Y viene el broche final, pues por decirlo así, la consumación total de Jesús en la cruz. Ese es el reino, ese es el trono que se le ha preparado. Al Hijo de Dios, que ha venido a ser Hijo del Hombre, ha cargado de la humanidad para llevarla otra vez a una alianza y un pacto de amor con Dios. Entonces, por eso es que Jesús les está mostrando, es que ustedes ven el reino de Dios distinto. El reino de Dios Dios ve los corazones, Dios ve en el interior de los hombres. Dios sabe cómo se ha venido preparando el reino. ¿Dónde está el reino? Ustedes no empiecen a pensar es que se está conjurando, se está preparando por allí en Batanea, se está preparando en las cuevas del desierto de Engadi, unos se están armando por allí, otros como los celotas que estaban pensando que iban a vencer al Imperio Romano, como los del año 70 que pensaron que se iban a vengar contra los romanos y Roma los aplastó y acabó Jerusalén y desde esa época, desde el año 70 y después del año 124 los hebreos vienen en la diáspora y ha sido un momento difícil en la historia. Y esas formas de pensar que venían los reinos humanos se cayeron de su propio peso. Entonces, pues Jesús lo que quiere mostrar es que el reino de Dios está en ustedes, está dentro de los corazones que quieren aceptarlo, de los que verdaderamente le abren el corazón de par en par a aquel que ha bajado de los cielos para morar entre los hombres, como lo dice San Juan, hacer morada dentro de los hombres. Y después que ha subido al cielo, exhaló su espíritu y nos ha dejado su espíritu. Y somos templos del espíritu. Y vino entonces Juan preparando todos estos caminos para preparar toda esta doctrina del amor, con caminos de penitencia, de amor, de invitación a
a que caigan las cadenas de la esclavitud del pecado y que estorbaban a los hombres toda la entrada al reino de los cielos. Entonces, viene a explicar Jesús toda esta doctrina y hoy es lo que la palabra a ustedes y a mí nos debe llevar a pensar, bueno, ¿cómo es este reino? ¿Cómo lo vivo? Ya está en mí, está en nosotros. En el bautismo hemos recibido a Dios dentro de nosotros, inhabita la Trinidad. ¿Lo dejamos reinar o vivimos en el reino del mundo? Porque ese reino del mundo de estos que estos pensaban sigue existiendo. La de los poderes humanos, la de las fuerzas humanas, la de la inteligencia humana olvidándose de Dios, la de nosotros todo lo podemos y poner las confianzas en el dinero, en las personas, en los bienes, en muchas cosas, sin ver que todo viene de Dios. Entonces, ¿cómo preparamos el corazón? Y Jesús entonces avisa, va a pasar que van a decir que está aquí, que está allí. No, está dentro, está en medio de ustedes. No estén mirando dónde está dentro. Si vivimos en el reino, vivimos con el Espíritu de Dios por dentro. O decimos que el reino de Dios, y seguramente salen palabras bonitas de nuestro corazón, pero no comprendemos qué significa Dios dentro de mí, Dios dentro de cada uno de ustedes, Dios hoy en nosotros, Dios en la Eucaristía. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la puerta de las ovejas. Este yo soy es Dios en nosotros. Este manual que vamos a después a preparar ahorita que venga el Adviento para prepararnos a Navidad, ese Dios con nosotros es el reino, Dios en nosotros. Si comprendemos todas estas realidades, es que esta pregunta del fariseo nos sirve a nosotros hoy para preguntarnos también al corazón. Y para que nos ubiquemos, no vayan detrás de estos que dicen, esos que fundan iglesias nuevas, abren garajes, perdónenme la expresión, y abren pues sitios de reunión, que porque esta sí es la verdadera iglesia, porque es que aquí sí estamos los ungidos, porque es que aquí somos los reunidos, porque esta es la asamblea verdadera, porque es que los otros son no sé qué, porque es que la iglesia católica es no sé cuántas. Inventan cosas con un montón de intereses económicos. Seguramente habrá gente muy buena en muchas partes, seguramente. Pero ¿cuántos que tienen una intencionalidad barata están diciendo está aquí o está allí? Vengan, vengan. Y presentan todo como si fuera la novedad. Y Jesús está diciendo, no corran tras de estos o de aquellos. El reino ya vino. Y el reino se ha dado en la iglesia. Y en Pedro se ha dado toda la fuerza y las llaves. Y ha venido a darse toda una fuerza en la gracia de los sacramentos, que es presencia real de Dios en nosotros. Entonces, ¿cómo va a ser la segunda venida de Jesús? Así como el rayo que brilla de un extremo al otro del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. Y solo Dios sabe cuándo vendrá. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea reprobado por esta generación. Le está diciendo a este que le hace la pregunta. Y ese sufrir precisamente es el dar la vida y dejar el toque máximo de amor y de donación. No hay mayor amor que dar la vida por los amigos, por los que se ama. Pues Dios ha amado al género humano y en la cruz ha dado la fuerza del reino, que es un reino para la eternidad. No es un reino de momentos. Como los hombres que pasan, como los romanos que reinaron en una época, como los babilonios, como los persas, como los griegos, como los eleusidas, romanos, godos, visigodos, van en un montón de reinados y luchas por poderíos humanos en la historia, como lo estamos viendo ahorita con los partidos políticos de ciertas formas, que ya dentro de ciertas sociedades democráticas, pues uno piensa que están mejor organizados, pero siempre habrá intereses humanos, siempre unos quieren gobernar, siempre unos quieren reinar. ¿Y por qué no dejamos que Dios reine verdaderamente en cada uno de nosotros? Y que nuestro interés sea eso, que Él esté en nosotros. Y no estemos buscando que aquí o allá o este poderío o el otro, este interés o el otro, sino solo el interés de Dios, que es el amor, que es la misericordia, que es la justicia, que es la bondad, que es vivir en la voluntad de Dios. Esos son los que conocen el reino, esos son los que no están haciéndole preguntas capciosas a Dios como bueno, ¿y dónde está el reino? ¿Cuándo va a aparecer el reino de Dios? Diga pues.
Y como le decimos a Dios hoy, bueno, y esto y lo otro, y por qué esto y por qué aquello. No, es gracias, Señor. Permíteme vivir hoy en tu reino. Permíteme conocerte y amarte hoy. Permíteme en esta generación que vivo vivir tu reinado de amor. Y que mis obras, mis pensamientos, mis palabras, mis acciones, mi ser total conlleve a que otros te conozcan y puedas entrar a reinar en sus corazones. Ese es el reino de Dios. Es un reino que no está sujeto ni al tiempo, ni al espacio, ni a los fines humanos. Pasa por encima de todo eso. Está más allá de la Palestina, que es que en esa época ellos pensaban en esa región que iba a ser liberada. Y pobre región que sigue hoy en tanto conflicto. Va más allá de los medios, no es con armas. Va más allá de los intereses humanos. Es el interés de Dios que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad que es Él. Y al final seremos juzgados en el amor. Entonces el reino es el reino del amor, el reino de la paz. ¿Cómo lo vivimos? ¿Cómo lo buscamos? ¿Cómo verdaderamente hoy lo sentimos? En este contexto de la última cena, Jesús dio claves puntuales de servir, ponerse la toalla y servir, y cómo los que están en el primer lugar del reino de Dios tienen que serse los últimos servidores, y cómo verdaderamente se iba a preparar un lugar, y ese lugar ha empezado para nosotros desde el bautismo, y es permitirle que Él entre en nuestros corazones para después tener una morada de eternidad delante de Dios uno y trino. Como verdaderamente tenemos el mandato, ámense los unos a los otros como yo los he amado, etcétera, etcétera. Uno puede mirar 14, 15, 16, 17, son los capítulos que Juan nos muestra de una especificación donde también se habla del reino. Porque Jesús llevaba 3 años con ellos y Él les hace una síntesis de este reinado de Dios. Entonces, abramos el corazón, como ustedes y yo verdaderamente hoy queremos vivir el reino. Cómo miramos estas etapas con una preparación que ya la habíamos hablado con Juan el Bautista, cómo la persona de Jesús inaugura el reino, cómo el reinado en el espíritu de la iglesia, el espíritu que ha quedado después, les ha dado la fuerza de ir y llevar la palabra y llevar el reino, cómo también entonces estamos en el aquí y en el ahora, pero esperamos la venida de Jesús, pero hoy, amando y sirviendo, hoy en presencia de Él. Hagamos oración. Hoy te alabamos, Padre, porque Jesús nos dijo que tu reino se encuentra ya entre nosotros, como semilla de amor y de esperanza en nuestra vida, como fermento de la transformación humana y cósmica que arranca de la muerte y resurrección de Cristo. Gracias, Señor, porque tu reino es para tus hijos, paz, justicia y gozo en el Espíritu Santo. Danos tu sabiduría, la ciencia y la visión de la fe para captar los signos de la presencia de tu reino, y ayúdanos, Señor, a cumplir tu voluntad fielmente, para que tu reinado sea fecundo entre nosotros. Amén. ¿Qué propósito, qué acción deja la palabra? ¿Cómo vivir en el reino de Jesús? ¿Cómo permitir que verdaderamente Él reine? ¿Cómo establecer los criterios del corazón para ver si ustedes y yo comprendemos qué es el reino, quién es el reino? Y desmontar muchos intereses humanos o falsas visiones del reino de Dios, que eran el triste error de muchos de la época de Jesús, y que se continúa siendo un error actual, de pensar en la obra de Dios como una obra humana, a la manera de una liberación con armas, con poderíos humanos. El poder de Dios es el amor que transforma. Entonces, ¿cómo vivirlo? Gracias por el eco que colocan a través del chat, por todas las palabras que nos nutren de la experiencia de su oración. Señor, esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz día para todos.